Resumen semanal de noticias agropecuarias. La información del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Siempre con los pies sobre la tierra. Amigos, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias agropecuarias. ¿Qué tenemos en esta semana? Pasaron cosas, post-elecciones. ¿Qué le cuento? Bueno, posible nuevo secretario de Agricultura y Ganadería, ya les voy a contar de quién se trata, todavía no está designado, pero suena fuerte. ¿Qué pasó con el aporte del agro en cuanto a las retenciones en lo que va del año? Soja, ¿cuál es el porcentaje que tenemos triturado este año? ¿Cuánto es lo que corresponde a soja importada y cuánto a la de producción nacional? Vamos a hablar del tema, de las exportaciones, de las importaciones y todo eso. Si podemos y tenemos tiempo, hablaremos de la faena del mes de octubre. Voy a tratar de darle alguna descripción al respecto. Seguramente vamos a poder ver un video, una parte de lo que escuchamos en el segundo Congreso Federal Ganadero en Rosario. Vamos a verlo al licenciado Víctor Tonelli. Un pedacito, extrajimos un extracto para escuchar la primera parte de lo que nos contaba Víctor en ese importante congreso. Vamos a ver qué pasa con la soja, qué pasa en Brasil. Vamos a hablar mucho de Brasil sobre todo y también de las exportaciones de carne vacuna del último mes. Como siempre, mercado ganadero, mercado de granos, el nuevo dólar ese de 50-50, voy a tratar de explicárselo. Y como siempre, el precio de los granos en Chicago, en nuestro país, y qué es lo que está pasando con los forward. Bueno, eso y muchas cositas más en este programa que hemos dado en llamar Con los pies sobre la tierra. Servicap, Metalfor y distribuidor Bertotto Boglione en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetro y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Tasa fija y en pesos. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadores. Metalfor. También distribuidor oficial de Bertotto Boglione, fabricante de tanques de acero y plásticos para el rubro combustibles, fertilizantes y demás líquidos. En Venado Tuerto y Zona, Servicap, Metalfor y Bertotto Boglione. En Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas a Alejandro Tuite 03462 427 282 3462 67 32 29. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos, con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. ¿Querés construir? Grupo Constructor La Soñada. Tenemos planes a la medida de tu bolsillo. Hacemos realidad el sueño de tu casa propia. Promociones y descuentos de contado. Pagos por avance de obra. Comunicate con nuestro asesor de ventas al 3462 58 60 63. Construimos en todo el país. Tutti Rosca Laminados. Roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas.
Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce. Vera Mujica 469 Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tuti-mediorosca@gmail.com. Después de las elecciones de la semana pasada, empezaron a ver algunos anuncios, ya se empezaron a conocer los funcionarios que ocuparían alguna de las carteras. Nos interesa charlar de el posible secretario de Agricultura y Ganadería, en este caso conocido, para quienes estamos en el sector, ¿sí? Hablamos de Fernando Vilela. Fernando Vilela es un ingeniero agrónomo que obviamente trabajó muchos años en la Facultad de Agronomía de la UBA, encabezaría el equipo, se llamaría, obviamente siempre estaba a cargo del programa de bioeconomía, y ahora no se llamaría Secretaría de Agricultura y todo demás, me parece que es Secretaría de Bioeconomía. ¿Quiénes lo acompañan a Fernando? También, dos conocidos. Pedro Viñó. Pedro está a cargo de Maixar, ¿sí? De la institución, de la asociación que congrega al maíz y al sorgo, también muy conocido, y también un productor de la zona de Tapalqué, Germán Paz. Germán Paz viene de la Fundación Barbechando, supo ser su titular también. ¿Son conocedores del sector? Sí, son conocedores del sector, son muy conocedores del sector. Me parece que Fernando estaba esperando la designación del ministro de Economía, pero bueno, ha estado ya reunido en estos encuentros de transición con las autoridades salientes, con Juanjo Bailo y los demás. Así que creo que viene bastante firme por ahí. Fernando Vilela aparentemente sería nuevo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en esta nueva gestión, en este caso de Javier Milei, ¿sí? A partir del 10 de diciembre. Hablamos un poquito en este año pobre en cuanto a cosechas. Recuerden que, a ver si me acuerdo, perdimos en la campaña anterior tuvimos 11 millones y medio de toneladas de trigo, la mitad de la cosecha anterior. Perdimos también soja, 20 y pico mil toneladas, perdimos 20 tranquilamente. Y en maíz 34 también perdimos, en total unos 50 millones de toneladas, incluyendo otros granos, ¿no? Cebada, girasol, sorgo y todo lo demás. ¿Qué quería decirle? Bueno, en la primera placa vemos las recaudaciones del agro que cerrarían con un 60% menos, ¿no? El aporte del agro sería de 4.120 millones de dólares en este 2023, estimando los valores del momento hasta fin de año, 5.600 millones de dólares menos que el año anterior, después de esta feroz sequía, ¿no? Ahí vemos quién más aporta, como le indica la primera plaquita, 3.443 vienen del complejo de soja. Y otro que suma fuerte es el maíz, 460. El resto acompañan para formar estos 4.120 millones de dólares. Vemos la otra placa, la final, las columnas que nos indican 4.120, obviamente, como le decía, soja, la parte verde, la que más aporta. Después viene el maíz, contra la del año anterior que había sido 9.773 y 9.104. Esos son los derechos de exportación de las principales cadenas agroindustriales que seguramente, como hemos visto hasta el momento, anuncian una falta de dólares. Bueno, acá está, la mitad de lo que aportó el campo en el año anterior, en la campaña anterior, diría. Hablamos un poquito de la soja poroto, la molienda, cómo venimos en cuanto a toneladas producidas. Fíjense la primera placa, la línea celeste, la línea más gruesa, nos indica este año. Ahí estamos viendo el año, ¿sí? De enero hasta lo que va del mes de octubre. ¿Qué nos dice? 1.850.000 toneladas el volumen. Desde enero hasta octubre es el volumen más bajo desde el 2015, salvo allá por el
el 2020, ¿sí? Que hubo una huelga en el puerto y eso hizo que también los números bajaran. Pero ahí vemos, fíjense la liñita celeste más gruesa es la de este año. Las otras son de campañas anteriores, ¿sí? La del 2020, fíjense que cae ahí en diciembre porque tuvimos una huelga en ese año justamente en el mes de diciembre. Y si vemos en la otra, vemos los porcentajes de soja molida que viene desde el exterior. Soja importada en este momento, Paraguay, Uruguay y Bolivia, no Brasil en este momento con importaciones temporales, no Brasil. Pero ahí estamos viendo, 1.850.000 fueron las molidas este año, 2.910.000 fueron las del año pasado, 3.300.000 la del 2020, anterior a la del 2020, y bueno, 466.000, 467.000 fueron las importadas en este mes que pasó, desde Paraguay sobre todo. Y ahí vemos la columna celeste, ¿sí? Es la molienda, y la parte roja es lo que corresponde a la soja importada, 25-27%. En los primeros 10 meses, como les decía, de enero a octubre del 2023, se importaron 9.280.000 toneladas de soja en los primeros 10 meses. Pero en la campaña que arranca en abril, va de abril a abril, en la campaña de abril hasta octubre llevamos importados 7.480.000 toneladas de soja, mayormente para la molienda, ¿no? Eso es un 25%. Y si vemos esta otra plaquita, donde vamos a ver columnas celestes y columnas rojas. Las columnas celestes corresponden a la molienda, las columnas rojas corresponden a la soja importada, que vamos a ver ahí que baja, y la columna verde corresponde, la línea verde corresponde a los porcentajes de la molienda. Bueno, eso es lo que venimos viendo ya hace un rato. ¿Se acuerdan que dijimos hace un tiempo que deberíamos, cuando vimos que esta campaña era corta, antes que arrancara la cosecha, por allá por marzo, y capaz que antes también, que íbamos este año a tener que importar 10 millones de toneladas? No nos equivocamos, estamos muy cerquita de eso, capaz que lo pasamos. Pero, atento que, ¿cuándo vamos a tener soja nuevamente? ¿De producción propia? Abril, póngale, con suerte, abril, marzo, algo del norte. Después tenemos que esperar, anteriormente a eso, febrero, que venga de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Mientras tanto, es muy probable, que también lo dijimos hace mucho tiempo, que las plantas moturadoras, las plantas que están en el Gran Rosario, es más, y muchas plantitas del interior del país que se dedican a la molienda, que producen entre todos un muy buen tonelaje, muchas tengan que adelantar vacaciones y tengan que cerrar porque van a estar sin mercadería. Eso también lo vinimos diciendo. Ahora vamos a ver otra plaquita respecto a la molienda. También ahí le dejé unos números. 17.790.000 es lo que se ha molido hasta ahora en la campaña, abril a octubre. ¿Cuánto es eso? Un 27% menos que la campaña anterior y un 30% menos que el promedio de los últimos 5 años. Vamos en la otra para ver cuáles fueron las exportaciones. 14.800.000 toneladas, 36% menos que la campaña anterior y el 41% menos que el promedio de los últimos 5 años. Ahí pueden ver la parte verde oscura de la columna, es soja, poroto, saben que es poquito lo que se exporta de eso. El resto, el verde clarito, es harina de soja y el azul es aceite de soja. Y si vamos a la otra, que vemos las importaciones, bueno, fíjense para atrás, ¿no? Desde la campaña 2001-2002, un poquito se importó, después hubo años, unos cuantos años donde no se importó prácticamente, porque las campañas fueron buenas, y después estos años, 17-18, acuerda que fue una campaña malísima, también de seca y muy poca producción, y bueno, y este año se vuelve a importar, 7.400.000, 7.500.000 llevamos hasta el momento importado de soja, mayormente para la molienda, ¿no? Eso es lo que hace la industria, compra esta soja que importa temporalmente, paga en su origen dólar billete completo, obviamente tiene flete, tiene que bajarla y todo lo demás, pero nuestro productor no recibe dólar billete ni precio pleno, recibe, bueno, hoy un enjuague de dólares, pero recibe pesos y con derecho de exportación
si hablamos de soja. Una cosa grano y otra cosa productos derivados. Eso es soja hasta el momento. Vamos a ver un poquito más detalladamente lo que anticipáramos en programas anteriores respecto a la faena de bovinos del mes de octubre. Lo primero que vemos es la faena de hembras, ¿no? ¿Preocupa? Sí, preocupa hace un tiempo largo. Este año hemos visto mucha vaca a la faena y además sigue teniendo muy buen precio. Ya vamos a ver hoy cómo cerraron los mercados. ¿Cómo estamos ahí? 50.6%, el porcentaje de hembras. Fíjese, años anteriores que veníamos mucho más abajo de eso, ¿no? Es un momento de liquidación, bueno, hay que verlo, hay que esperar hasta diciembre cuando se haga el stock a ver cómo estamos con las hembras. ¿Qué nos queda por ver? La faena en cantidad de cabezas, 1.161.000. 1.161.000 las cabezas faenadas en el mes de octubre. Pueden ver ahí las anteriores, 1.162.000, 1.240.000, venimos de meses con mucha cabeza faenada. Si vemos en esta otra, los primeros 10 meses en millones de cabezas, ¿cuánto? 12.181.000. Compárenla con el año pasado, ahí no va a ser lado, que tenemos 11.155.000, prácticamente 1 millón de cabezas más tenemos faenado en estos primeros 10 meses, nos faltan 2 todavía. Producción de carne vacuna, toneladas producidas, 259.000 toneladas en el mes de octubre, 266 habíamos tenido anterior y más en los meses anteriores, ¿sí? Vamos ahora a la suma de esas toneladas en lo que va de estos primeros 10 meses, 2.754.000 toneladas contra 2.593.000 del año pasado y así parecidos, ¿no? Mucho más bajo que la faena que hemos tenido este año en cuanto a producción de carne en toneladas. Y esta otra plaquita vemos en los primeros 10 meses la evolución de la faena de las hembras. Estamos en el 48.20% en el stock de promedio en los primeros 10 meses. ¿Es preocupante? Es preocupante. Veremos cómo nos va en estos 2 meses que quedan, cuando tengamos el número de noviembre, que ya falta poco, y diciembre, y después esperaremos el stock. Y en esta plaquita con muchos números, ¿qué podemos ver? Producción, exportaciones y consumo interno. En el 2023, como les decía, 2.754.000 al final, toneladas de producción, 703.000 fueron exportación, 2.050.000 fue el consumo interno, ¿sí? Y el consumo interno, kilogramos per cápita, estamos en 53 kilogramos. Todo lo que se produce o se exporta o lo absorbe el mercado interno. Siempre decimos esto como ajusta por precios. Si hay mucho se paga menos, si hay poco se paga más. El promedio de la hacienda faenada, y en eso tenemos que insistir siempre, ¿cuánto tenemos? 226 kilogramos de promedio. Veníamos de 232. Siempre decimos, mayor promedio de la faena nos va a dar con la misma cantidad de cabeza una mayor producción. De eso también va a haber que seguir mirando. Y las exportaciones, les decía, nos da un 29% prácticamente clavado en este 2023, en los primeros 10 meses, y obviamente la diferencia es el consumo interno, 71%, muy parecido a los años anteriores. El consumo de carne aparente, como les decía, 53.2 en el 23, estamos 4 kilogramos más arriba del año pasado. Valor de la carne mediante, bolsillo flaco, todo lo que me quiera decir, hay mucha producción, lo que no se exporta se consume en el mercado interno y se ajusta por precio. Y después, ante este nuevo gobierno que ya se viene a partir del 10 de diciembre, ¿qué se espera? Se esperan cambios, se esperan, no sé, poder mejorar en cuanto a la producción, poder tener previsibilidad, sacar los derechos de exportación, mejorar el valor del dólar, tener un dólar único. Bueno, todo eso son las expectativas que tienen los productores para después del 10 de diciembre. ¿Qué se espera con esto si la cosa cambiara? Tendríamos este año las exportaciones 870.000 toneladas, ¿sí? Y una cantidad producida en cuanto a toneladas 3.219.000. De todo esto,
Vamos a ver ahora en una parte de la charla que dio el licenciado Víctor Tonelli en el segundo Congreso Federal, hablaba de todo esto. Lo quise poner a Víctor para que él se los explique, pero antes les cuento que se presentó esta semana, el IPCBA presentó un libro que hiciera Felipe Piña, Carne, una pasión argentina. Está en distintos portales, los pueden bajar, se los pueden guardar, lo pueden leer, interesante. Felipe Piña, Carne, una pasión argentina. Ahí lo vemos a Felipe con Daniel Urcía. Y como le decía, vamos a ver ahora al licenciado Víctor Tonelli que nos cuenta cuáles son los desafíos y las oportunidades de las carnes en este momento. Hoy el mercado interno, después vamos a ver la parte del mercado internacional que es muy interesante. Un par de slides como para graficar qué es lo que ha pasado digamos, a partir de esta feroz sequía que esperemos que haya finalizado con este inicio o reinicio de lluvias, que son prometedoras, que el niño se ha dejado estar mucho tiempo en alguna estación y no llegaba nunca a destino, pero parece que finalmente estaría llegando y esperemos que esto signifique un cambio en la oferta forrajera y en el ciclo productivo de la ganadería argentina, ¿no? De la ganadería vacuna. Así que les quiero mostrar dos gráficos un poco del impacto que estoy viendo que va a tener. Lo primero, digamos, ver qué ha pasado con el número de terneros. De alguna manera está correlacionado con la tasa de destete, pero me pareció que si vamos a ver números de cabezas era bueno poner esto. Está muy claro que después de la debacle de aquella feroz sequía 2007-2009, donde perdimos en el conjunto del stock ganadero cerca de 10 millones de cabezas, empezó un proceso de recuperación de los stocks, y esto hizo que en el caso de los terneros, que es la reposición, digamos, de lo que es la oferta o la salida básicamente con destino faena, más allá de la mortandad, lo que vamos a ver es una línea creciente de recuperación en el número de cabezas de terneros, salvo, digamos, esta nariz que está mirando al suelo en el año 2023 estimado, que es un poco el número que hemos estado consensuando entre la mayoría de los analistas y los que se dedican a analizar qué es lo que puede ocurrir con el impacto de la sequía en el número de terneros logrados. Estamos estimando una pérdida del orden de 1,5 millones de terneros. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. El número lo conoceremos en algún momento del 2024 cuando se analicen las existencias a fin de diciembre. Pero digamos, uno podría decir, la tendencia va a tener lamentablemente esta nariz que va a estar mirando hacia el piso, ¿no? Y eso, por supuesto, ha significado, entre otras cosas, un incremento de la oferta vinculada por la faena. No estoy diciendo producción, estoy diciendo oferta, que claramente en el 2024 va a alcanzar aproximadamente en una faena de 14.200.000, 14.300.000, veremos cómo quedan noviembre y diciembre, con un volumen disponible para todo destino cercano a los 3.350.000 toneladas, que es una cifra verdaderamente muy alta cuando uno mira la historia de la oferta de carne en la Argentina. Por supuesto, en la misma tendencia de la nariz apuntando al suelo, tiene que ver con el stock final, en el que probablemente terminemos perdiendo, entre todas las categorías, alrededor de 2,5 millones de cabezas. No son buenas noticias, es simplemente, me parecía interesante ponerlo en contexto para que, sobre todo, empecemos a proyectar qué es lo que podemos esperar para los próximos años. Y en ese contexto, en la próxima sí me parece interesante ya hacer una estimación de cuál puede ser la oferta disponible por faenas para el 2024, ¿no? Es decir, ya uno empieza a ver qué es lo que ha ocurrido, se cortaron las recrías, los terneros, los animales a faena son más livianos, vamos a tener, por supuesto, mucho menores animales a la faena, si efectivamente, como se pronostica, el tiempo cambia, la oferta forrajera vuelve y el productor va a empezar el ciclo de recuperación de stocks o de retención, según como quieran llamarlo, de modo tal que ahí sí lo que estamos viendo es una caída muy fuerte
de la oferta para el 2024. Esa caída probablemente la empecemos a ver de manera un poco más tangible, seguramente a partir del segundo trimestre del año que viene. Todavía hay una cantidad importante de animales encerrados en corral, entre otras cosas, yo diría, en una situación bastante atípica en el número de animales encerrados, que tuvo que ver fundamentalmente con la escasez de campo disponible y la necesidad de enviar a corral muchos de esos animales que hubieran estado habitualmente en pastoreo, ya sea en verdeos o en pasturas cultivadas o campos naturales, ¿no? De modo tal que yo estimo, es un número, por supuesto, debatible, tampoco importa la precisión, si van a ser 300.000, 350.000 o 400.000 toneladas menos, pero seguramente algún número que esté dentro de ese rango probablemente va a ser la reducción de la oferta respecto de este año. Es decir, si este año estuvimos, vamos a poner un número, 3.350.000 toneladas, esperemos estar entre 2.900.000 y 3 millones de toneladas, que no es una cifra baja en la historia de la oferta argentina, pero sí, respecto de este año, significativamente más bajo, y para ponerla, digamos, en un título periodístico, yo diría equivalente a entre 7 y 8 kilos menos disponibles respecto de la población argentina. No necesariamente van a ser 7 u 8 kilos menos enviados al consumo, porque puede haber, digamos, menos exportaciones y menos caída en el consumo, pero cuando uno la totaliza, ese es el marco de magnitud de la caída de la oferta que imagino para el 2024. Para el 2025, también imagino que vamos a tener todavía un efecto colateral de la sequía, buena parte, o yo diría, una parte no menor de los vientres que ya han ingresado a servicio a la región templada, que es por lo menos un poco más de 2/3 de la cría argentina se encuentra en esta región, ha ingresado al servicio el 1 de octubre, que es fecha promedio de inicio, en condición corporal muy baja, y por lo tanto probablemente habremos perdido uno de los 4 meses habituales en que se genera el periodo de servicio, y por lo tanto es muy probable que si cortamos los servicios, como suele ocurrir en periodos estacionados de 4 meses, vayamos a tener otra vez algún impacto en la caída de preñez y por lo tanto en los terneros, que no nacerán en el 2024 y no serán carne en el 2025 y 2026. Así que si para el año que viene puede haber una caída de entre 150.000, para decir un número, o 400.000 toneladas, esperen también una caída no menor a 200.000 toneladas ya para el 2025 como consecuencia del arrastre de los efectos de la sequía. En general, cuando se habla de los impactos de la sequía, es fácil, se ponen números de la agricultura y las cifras podrán estar en 20.000 millones, 22.000 millones. Cuando hay que ponerlos en la ganadería es muy complejo porque los procesos tienen una ralentización y uno los puede analizar varios años después o con un tiempo bastante más alejado. Así que simplemente estoy anticipando algo que ya ocurrió, que para mí inexorablemente es difícil de corregir. Se podrá mitigar si los animales que salen a faena van a ser más pesados o no, pero en definitiva las cabezas no estarán, porque ya ocurrió el perjuicio en el momento del servicio y durante el periodo neonatal. Sí quería marcar una diferencia respecto de conceptos o de una palabra que defina qué es la producción de carne en la Argentina. Es bastante habitual escuchar que se confunde la oferta con la producción. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la producción de carne en la Argentina? Sueltos de cuerpo, podríamos decir, este año es 3.350.000 toneladas. El problema es que la diferencia entre oferta y producción es la diferencia de inventario a fin de año. Como cualquiera, en cualquier negocio, en cualquier campo, dice, ingresé con tantos animales, arranqué, ingresé, se murieron, vendí, me quedaron. Y bueno, si no estoy en liquidación y estoy en equilibrio, la diferencia de inventario puede no ser significativa. Pero cuando estamos en años en donde efectivamente ha habido caídas importantes o crecidas, en otros casos, de los stocks, es muy importante no confundir oferta
con producción. La producción, que es la línea verde, demuestra que, a diferencia de lo que vemos en la oferta, que es crece la oferta, en este caso baja la producción. El caso más notable, y he escuchado, digamos, a gente que ha mal interpretado estos datos, diciendo que en la Argentina en el año 2009 tuvimos una producción brutal de 3.400.000 toneladas. En realidad fue el año que yo recuerde y que haya analizado de menor producción de la Argentina, porque fue el año en que perdimos 6 millones de cabezas en un solo año. Así que nada, es un comentario simplemente como una contribución a interpretar mejor los términos cuando uno se expresa entre producción y oferta. Son dos cosas distintas. A la larga, con stocks iniciales y finales iguales, son lo mismo, pero no cuando ocurren estos eventos que son tan importantes. Tutti Rosca Laminados, roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce, Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tuti-mediorosca@gmail.com. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 59 06 44. albertobiancotti@hotmail.com. ¿Querés construir? Grupo Constructor La Soñada. Tenemos planes a la medida de tu bolsillo. Hacemos realidad el sueño de tu casa propia. Promociones y descuentos de contado. Pagos por avance de obra. Comunicate con nuestro asesor de ventas al 3462 58 60 63. Construimos en todo el país. Ahí vemos una primera hojita que dice, una primera plaquita que dice soja producción en millones de toneladas, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Las expectativas de producción son buenas, pero ¿qué pasaría si se cae? Brasil, la cosecha está estimada en 163 millones de toneladas. Si se cae, unas 20 millones. Si se cae Argentina, que lo tenemos también estimado en 43 millones, si se cae 5. Si se cae Paraguay, 400 millones de toneladas, 400.000, perdón, Paraguay. ¿Por qué digo esto? Por las condiciones climáticas. Brasil está complicado al sur, con precipitaciones en exceso. Al centro, al norte, al noroeste y al noreste está complicado. Ya le voy a poner información de Brasil. Está complicado. Entonces, ¿qué decimos? Si todo esto se diera a la baja en cuanto a producción, ¿qué veríamos? Este gráfico, ¿sí? Un año anterior, ¿sí? Mucho más alto en cuanto a producción de soja que este año, si eso se diera. Y si eso se diera, ¿cómo nos quedarían los stocks finales? ¿Sí? Brasil nos quedaría con 40 millones de toneladas, si produce 163. Estados Unidos, corto, 6.680.000, no llega a 7 millones de toneladas. Paraguay, muy poquito. Argentina, sí, producimos los 48.
nos quedan 24 y el resto del mundo estaríamos un 42.9, 43% de stock final, toneladas de stock final, es muy probable. Pero analicemos puntualmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el 2023 Estados Unidos anunciaba una soja de 116 millones de toneladas. ¿Se acuerda al inicio? En realidad tuvo, según los datos de noviembre, 112.400.000 toneladas. ¿Cómo nos queda al final? Nos queda con esos 7 millones de stock finales. Estados Unidos, 6.700.000, es corto. Es un poquito más que el año pasado, pero es corto. 6.700.000 si las cosas se dieran como vienen este año. Para el lado del maíz, también tenemos stock iniciales. En Estados Unidos tuvo una cosecha más que récord, 387 millones de toneladas, y eso le da un stock final de 54 millones de toneladas, 54.800.000. Mejor que el año anterior, obviamente, tuvieron prácticamente 40 millones más de toneladas. Maíz no creo que haya problema. Hay que estar viendo qué pasa con la soja, sobre todo. Hay que mirar la soja. Hay que mirar Brasil. A ver, ¿quiénes producen? Brasil, Estados Unidos, Argentina. Ahí está la producción. Brasil, 160, Estados Unidos, 112, Argentina, 48. Ahí donde está. Y ahora, sobre todo, hay que mirar el sur. ¿Sí? Estados Unidos ya lo produjo, ahora hay que mirar el sur. Hay que mirar sobre todo Brasil, que es el que más aporta en cuanto a la producción de soja. Hablamos un poquito de Brasil. ¿Se acuerda que la semana pasada les conté y ustedes lo vendrán observando? Viene complicado con el clima, ¿sí? Como les decía recién. Al sur mucha lluvia, al medio, al noreste y al noroeste con falta de precipitaciones y con altísimas temperaturas. Sensación térmica de 55, 60. Entonces eso se mira con cuidado, y todos los días cuando vemos los mercados tenemos que analizar si llueve, si no llueve, si llovió poquito, si el pronóstico es favorable o no, y eso hace que los granos, el valor de los granos muevan hacia arriba o hacia abajo. Vemos en este informe del ingeniero Eduardo Sierra las perspectivas agroclimáticas, así se dice, para Brasil. Precipitaciones dispersas con focos abundantes sobre el sur, donde hay exceso de lluvia, y el cerrado, y ya le voy a contar cuando hablamos del cerrado que hablamos, pero dejando grandes extensiones sin aportes adecuados acompañados por altas temperaturas. Eso es lo que dice el ingeniero Eduardo Sierra para Brasil. Y vemos, la mayor parte del área agrícola brasileña observará temperaturas máximas superiores a 35-40 grados. Ya vamos a ver algunos videitos de la soja, El este de Bahía y el sur de Paraná, el oeste de Santa Catarina y el oeste de Río Grande do Sul observarán temperaturas entre 30 y 35 grados. Y después habla que solamente la zona de Santa Catarina, gran parte del Río Grande do Sul, observarán temperaturas inferiores a 30 grados. Esto es lo que está pasando y lo venimos viendo hace un rato largo. Esta otra plaquita nos habla de justamente la zona del Cerrado, es la que tendría temperaturas elevadas. Después vemos los pronósticos de precipitaciones, ¿sí? Los pronósticos en algunos momentos son un poquito más optimistas, pero es tan grande la superficie que las precipitaciones son heterogéneas, no son 100 milímetros en toda el área. Son 20, son 40, son 10, son nada, y las temperaturas son altas, y cuando son altas son generalizadamente altas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en los estados donde se produce mucha soja. Mire, acá le puse una plaquita o una foto de una soja en los campos de Julio, y ya les voy a poner en la próxima para que vean los campos de Julio en Mato Grosso donde está. Fíjense esta soja, ¿cómo está? Hemos visto en nuestro país muchas veces sojas así, ¿no? Esto es Campo de Julio en la zona de Mato Grosso, ¿sí? Ahí está, se lo puse otra vez para que lo puedan ubicar en el mapa. Así está la soja, ¿sí? Así está la soja en Brasil en este momento. Para un Brasil que apunta a producir maíz por 129 millones de toneladas y en la próxima placa 163 millones de toneladas de soja. ¿Qué pasa con el maíz y con la soja?
y ahora le voy a poner otra cosa, ya se lo explico en la próxima placa. Acá le puse la zona de Mato Grosso. Fíjense el tamaño de la zona de Mato Grosso. La zona de Mato Grosso deben ser unas 6 veces, por lo menos, el estado de Iowa. ¿Sí? Importante, Iowa, sojera, maicera de Estados Unidos. Bueno, en Mato Grosso deben ser unas 6 veces la superficie de Iowa. Y acá le puse otra zonita y se la indiqué para que la vea, ¿sí? La zona del Cerrado que es la verde, la zona del Cerrado son unos 2 millones de kilómetros cuadrados, tranquilamente, la zona del Cerrado. Y la zona celeste, que es el noreste de Brasil, eso es Mato Pivá, que es Maranhão, Pormá, Tocantins, Piau y Bahía. Eso es la zona que también tiene una importante producción, ya lo vamos a ver en esta próxima. Esta es la zona del Cerrado, es importante, sí, hay campos donde se produce sin desmontar, hay campos donde se produce con desmonte, pero es una zona importante y que tiene mucha calidad de suelo para sembrar, con desmonte, obviamente. Y la próxima les puse dónde se produce, en este caso soja, fíjense dónde, Mato Grosso do Sul, 26 y 8, ahí nomás tenemos 34%, Goiás otros 10%. Y bueno, y si vamos acá, abajo, donde ahora están inundados los campos, y en ambos casos hay que resembrar, por seca o por exceso de lluvia. Abajo tenemos otro 30% entre Paraná y Río Grande do Sul. Esto lo tenemos más cerquita y limitante con nuestro país. Y de ahí hemos visto las crecientes que se producen en los ríos que bajan en el río Paraná y en lo que está trayendo problemas de crecientes, sacar las vacas, las islas, bueno, viene de ahí. Lluvias que caen en esa zona y bajan. Bueno, esa es la parte donde se hace la soja en nuestro país, en Brasil. Vemos el maíz de segunda, el maíz de safrinha, 45% en Mato Grosso y 12% en Mato Grosso do Sul, ya está, 67% va ahí, y 14% en Goiás. Ya tenemos ahí. Después abajo hace un poquito también en Paraná, otro 15%. Algodón, fíjese dónde produce Mato Grosso, el 72%, y Bahía un 20%. Bueno, eso es lo que se produce en esa zona. Nos faltó el maíz de primera. El maíz de primera nos faltó, pero hay que tener en cuenta, si se atrasa la soja por problemas de lluvias o de seca, hay que volver a resembrar. Después se atrasa ese maíz de segunda, como nos pasa a nosotros con los trigos, digamos, como nos pasa a nosotros. Entonces ya la producción del maíz de safrinha se achicaría. Sigamos teniendo la mirada puesta en Brasil, porque así como vemos años de producciones que han crecido notablemente, bueno, cuando se achica un grande, entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, fíjense, también le puse una hermosa imagen de un equipo de riego trabajando en Brasil y un par de cosechadoras también trabajando en Brasil. Martín Gelalor, integrante del mercado agroganadero de Cañuelas. Su representante en Venado Tuerto, Esteban Boyle, Maipú 812. Vamos al mercado ganadero y al mercado de granos. Marcangus, no se olviden, Marcangus ya tenemos el mes próximo, poquito nos quedan, ¿cuánto? 20 días para el Marcangus de fin de año, 12 de diciembre, ahí vamos a empezar a ver la semana próxima los animales que van a estar filmándose para este último remate del año de Marcangus. Que viene también Esteban Roque Boyle, el 5 de diciembre, Venado Tuerto, último remate del año para Martín Gelalor. Vamos al mercado de Cañuelas. ¿Cuánto esta semana? 22.817 animales ingresaron. Chiquito el ingreso del martes, veníamos de un feriado, 3.000 y pico, 6.000 para el miércoles y después se descolgó un viernes con casi 13.000, 12.958 cabezas. Vio que siempre decimos que el mercado ajusta por precios cuando la oferta es demasiado, cuando la oferta es poca. Bueno, el viernes veíamos con 13.000 cabezas, bueno, se va a pinchar el mercado. No, nada, lejos de eso. Al contrario, el mercado mejoró respecto al miércoles y mejoró respecto al martes y mucho más respecto al viernes anterior. ¿Cómo terminó? Ahí le puse 1.220 pesos máximo para novillo de 440 kilos, 1.230
para 462 y 1170 para 510. Y después repite 1230 para un lotazo de novillo de 525 kilogramos. Por novicitos, 1220, el máximo para 346 kilos. 1200 para medianos de 365 y 1170 para novicitos de 395 kilogramos. Las vaquillonas, las más livianas, 1230 fue el máximo para 280 kilos, 1150 se pagó por medianas de 351 y 1070 por vaquillonas de 406 kilogramos. Las vacas buenas especiales también, preciazo para el día viernes 900 a 950 pesos. 1110 por una vaquillona pesada, con quilaje de vaca obviamente, 458 kilos. La conserva también mejoró, 750 de piso hasta 840 y hubo 850 para la manufactura. Por toros, 800 a 950, 1030, el máximo por toro de 525 kilogramos. Les puse aquí una planilla con un poco más de número de detalles, si ustedes quieren analizar, para no ver fríamente el máximo, pueden ver aquí. Primero vemos de las casi 13.000 cabezas que ingresaron hoy, solo 1.499, 1.500 fueron novillos. Está muy buscado, está muy demandado, sobre todo el pesado, hay muy poco y cuando hay, y si es bueno y cumple con calidad y terminación, se paga bien, se paga realmente mejor que el liviano. 1.500 novillos, 3.210 novicitos, 3.455 vaquillonas, 4.176 vacas que siguen llegando a las vacas al mercado si van a la faena. Todo eso para juntar casi las 13.000 de hoy. Y si vemos los valores hoy, ahí podemos ver precios máximos, muchos lotes de vaquillonas de 1.100, 1.220 para un lote vendido por Valiente Bullrich, ¿sí? Un lote que vino de Bolívar, 1.220 para Colombo y Bagliano, un lote de Rivadavia, 1.200 para un lote de Azul también. Bueno, hubo varios lotes en esos valores, ¿no? Viéramos los toros, también 950, 930 por toros. Y si vemos los novillos y novicitos, 900 pesos, 1.230 para un lote de Carlitos Monvale, ahí de Marco Paz. ¿Qué tenemos? 1.200, 1.180, 1.230 también para otro lote de Monvale, que pesaron 462 kilos. Bueno, se lo puse para que lo miren después con mayor detenimiento, que no es un solo lote disparado y los lotes, el resto de los corrientes son más abajo. No, estuvo buena la plaza del día viernes. Y las vacas, ni hablar. Fíjense el valor de las vacas, muchos lotes de vaca de 1.000 pesos, 15 vacas de 541 kilos que iban de la zona de Azul, 1.000 pesos. 484, 1.000 pesos. 492, 500 kilos, 458. Muchos lotes, hasta llegar a un lote de 431 kilos, 1.070 pesos. Eso fue el mercado agroganadero al cierre de esta semana. Y en la última plaquita de mercado les puse la planecita que hacemos los días miércoles. El día miércoles contra miércoles había mejorado el novillo una semana 9%. Si lo miramos al día viernes, debe ser el 10,5%. Pero hasta el miércoles el 9% arriba para el novillo, el 10% para novicito, el 10% para las vaquillonas y el 13% para las vacas. Así fue el mercado una semana contra otra. Resumen final, 1050,23 fue el índice de novillo del mercado agroganadero de Cañuelas del día viernes, 977,78 el índice general, casi 1.000 pesos, y 1.044 el índice de arrendamiento del día viernes. 22.820 son las cabezas comercializadas según informe de mercado, 12.900 las del día viernes. Ahora pasamos al mercado de cerdos. Como fue la semana, también con mejoras, 682,96 fue para el promedio, 790 pesos con 65 para el máximo, 865 pesos el porma y el índice de novillo hasta el miércoles nos daba 970 pesos con 51. Visto en dólares, nos da $1,84 el promedio, $2,13 el máximo, 2,33 para el porma y 2,61 para el novillo.
Miramos la planilla de productor porcino, ¿qué nos dice? El capón 8.65 el porma, 605 las cerdas, 519 el padrillo, 83.152 capones. Eso fue porcinos al cierre de esta semana. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. 30 años de experiencia avalan nuestros trabajos. Colón 1287, Venado Tuerto, Santa Fe. Visítanos en www.higrometría.com.ar. WhatsApp 3462 62 35 95. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. Distribuidor y servicio técnico oficial de Laboratorios Electrónicos Delver. Vamos al mercado de granos. ¿Cómo terminó Chicago la jornada del viernes? La soja 488,97, no hubo mercado el jueves, recuerden, feriado en Estados Unidos. Perdió $4 en la semana. Habíamos tenido 2 días lindos, el arranque del lunes y martes había sido soja arriba de 500. 182,37 final para el maíz, que pierde $1 prácticamente, 221,20 para el trigo. Kansas, que pierde $6. ¿Qué pasó? Bueno, mercado climático, mirando mucho lo que pasa en Brasil y mirando las buenas que tenemos en nuestro país, me refiero a condiciones para la siembra, no por otra cosa. Condiciones para la siembra que son los que frenan un poco el alza de la soja. Las exportaciones de soja fueron interesantes de Estados Unidos, no las de maíz. Esto fue el resumen de lo que pasó en la semana. Respecto al mercado local, bueno, con el nuevo dólar para las exportaciones que se vio al cierre, 240.000 pesos se pudo ver para soja, sobre todo mirando la información del CIO Grano, que como siempre les recomiendo entrar a mirar para ver cómo se vende, dónde, quién, cuántas toneladas. Pueden ver el valor de la soja cámara, el valor de fábrica, bueno, un montón de cosas. CIO Grano, no se olviden de mirar. 140 da para el trigo como precio máximo el CIO Grano el día viernes, y en cuanto al maíz, 126.250. ¿Qué pasó? Apareció el día lunes, después de las elecciones, un nuevo decreto, el 597-23, que así fue, y ahí le puse abajo cómo se forma: 50% contra el mercado único libre de cambio, que era 372 pesos el lunes, y otro 50% con el contado con liquidación, que se varía. Entonces nos daba un dólar de 650 pesos contra el que habíamos tenido el viernes anterior, que había sido de 511, y contra el oficial de 372, que es bueno. ¿Es interesante? Es bueno, sí es interesante. Arrancábamos el lunes con esta perspectiva, con 353 que había sido el viernes anterior, el oficial, 508 que había sido el viernes y 613 que podía abrir el mercado con el nuevo dólar. Y después les puse también ahí el valor del dólar futuro, el valor del dólar futuro. ¿Y cómo nos daba cuando arrancábamos el viernes? Vemos esta plaquita que hizo Carlitos Echepare, que la posibilidad de un trigo que habíamos visto en 120, que se disparara a 145, un maíz de 95 que fuera a 115 y una soja de 190 que se fuera a 230. ¿Se superó eso? Sí. Tengan en cuenta, y siempre dejo esta plaquita, tengan en cuenta con qué dólar se liquida cada una de las operaciones. Lo físico, con el dólar, en este caso el 597 el decreto, ya no es 549. Mado Arrofes con el dólar oficial. Por eso van a ver una soja valuada más en dólares, pero es en dólar oficial. Y después viene el forward. Y esta semana hemos hablado mucho del forward, porque hay productores que tenían vendido trigo en forward y cuando lo van a entregar cobran con el valor del trigo del dólar oficial, no con el valor del dólar de 600 pesos. ¿Sí? Esto lo venimos viendo hace un rato también. Ojo con eso. Hay que pagar la anulación, pero después poner la diferencia por lo que vale el dólar ahora. ¿Viene complicado? Siempre fue así. El contrato siempre fue así. Nada más que no estaban todo este tipo de dólares. Acá les dejo Matt Barrofe, lo que se ve para la soja marzo, abril y mayo, marzo, junio, esos son los valores para la soja, se siguen manteniendo, y también para un maicito de julio, como vamos a tener nosotros este año. Y para del otro lado pueden ver casi $200, sigue firme el maíz en Chicago para esa época, así que esperemos que las condiciones se sigan dando.
Hemos tenido esta semana justamente ese dólar que nos decía, ¿cuánta mercadería queda para vender? 3 millones de toneladas de soja, 5 o 6 millones de toneladas de maíz. ¿Va a vender el productor? ¿Va a vender antes del 10 de diciembre? Porque esto rige hasta el 10 de diciembre solamente. No sé si va a vender tanto. Es interesante el valor. Para aquel que tenga deudas contraídas, tenga que pagar insumos, está muy bueno, ¿sí? Pero no se olviden que no vamos a ver soja hasta la cosecha. Abril, pongámosle, promedio. Abril, hasta allá el productor no va a ver. Trigo, venimos viendo que los rendimientos son chicos. El valor es bueno, pero los rendimientos son muy cortos. Maíz va a ser largo porque va a ser para maíz tardío. El productor tiene con esa sojita que le queda, aquel que tiene, hay muchos que no tienen soja, es más, hay muchos que deben soja, como pasa siempre. Tiene que pagar los arrendamientos, pagar los insumos, pagar compromisos con maquinarias contraídas, vivir y hacer un montón de cosas. Así que no es tan fácil que el productor vaya a vender soja por más de este dólar. Y además, el que aguantó hasta ahora puede aguantar 20 días más y esperar hasta después del 10 de diciembre, donde las expectativas están puestas en que la cosa cambie para el campo. La brecha cambiaria que se achique, que haya un solo dólar, que se achiquen o se eliminen los derechos de exportación. Bueno, todo eso está puesto como expectativa para después del 10 de diciembre. Así que no va a ser tan fácil que el productor venda soja y maíz por más dólar 50 y 50 que tiene como el de este momento. Estado de los cultivos, como venimos, soja, un avance intersemanal de 17.4%. Le dije que estamos sembrando mucha soja, ¿Cuánto? 17.300.000 hectáreas se esperan sembrar, y ahí está, cómo venimos con la siembra de soja, en qué zona, ¿no? Tenemos un 34.8%, es decir, unas 6 millones de hectáreas, de soja ya sembrada, obviamente de arriba para abajo, ¿no? En cuanto a la cosecha de trigo, el 26.4%, venimos con un rendimiento hasta el momento de 18.3 quintales. Ahí nos habla que hasta ahora tenemos recolectadas 2.759.000 toneladas de trigo sobre 5.700.000 hectáreas que tendríamos en total para cosechar. Los estimados de producción, según la Bolsa de Comercio de Rosario, siguen en 13,5 millones de toneladas. Un poquito más dice la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Veremos. El estado de los trigos, bueno, un 43% normal, un 36% regular, y la condición hídrica tenemos un 58% y un 41% que está regular. En cuanto al girasol, se sembró el 94.4%, ya lo vemos ahí en la planilla, prácticamente está todo sembrado el girasol, ¿sí? 1.740.000 hectáreas tenemos implantadas. La condición, el 61% es normal, hay un 27% muy bueno, y en cuanto a la condición hídrica, el 60% es óptimo y hay un 40% que está regular. Respecto al maíz, ¿cuánto? 26% está sembrado, ahí vemos en qué zona está sembrado, 26.2%, tenemos 1.858.000 hectáreas sobre 7.100.000, según lo que dice la Bolsa de Cereales, 8.800.000, nos decía Adrián Russo hace unos días respecto a la Bolsa de Comercio de Rosario. Veremos cuánto se termina sembrando de maíz. ¿Qué nos queda por ver? El estado del maíz. Bueno, 67% es normal, hay un 29% excelente, y en cuanto a la condición hídrica, el 75% está en óptima y adecuada condición, y hay un 25% que está regular. Otra fotito, fíjese, un maíz de la zona de Colonia Carolla, ¿sí? Que sufrió el otro día 98 milímetros, ahí de un saque, Carolla, Colonia Tirolesa, un poquito más arriba, llegando a Totoral. Bueno, él le cayó una lluvia demasiado, en un rato nomás, así había dejado los maíces. Y el resumen final que nos dice, soja, el 34.8% para ser preciso, ya está sembrado, el 26.2% del maíz y el 94.4% del girasol. Y en cuanto al trigo, el 26.4% está cosechado y el avance de la siembra del sorguito es del 23.1%. Como siempre les digo, recuerden, una cosa es hablar de campo, la otra, conocer el campo.